antecede electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 23 de marzo de 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Anuncia Instituto Nacional Electoral medidas para prevenir contagios por el virus COVID-19. Se trata de acciones que reducen al mínimo el contacto físico. Entre las medidas se encuentra el cierre temporal de los módulos de atención ciudadana a partir de este lunes 23 de marzo y hasta nuevo aviso. Además, el instituto cancela todos los eventos públicos y pospone hasta nuevo aviso el concurso público de la segunda convocatoria para ingresar al servicio profesional electoral. Consejeras y consejeros del INE llevan a cabo vía remota y en tiempo real las entrevistas del proceso de designación de la presidencia del organismo público local de Durango y de consejeras y consejeros de organismos públicos locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Ajusta Cámara de Diputados calendario para elegir a 4 consejeras y consejeros del Consejo General del INE. Las y los diputados envían al Poder Ejecutivo reformas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres. El Instituto Nacional Electoral implementa medidas para prevenir el contagio del virus COVID-19 ante el incremento de personas afectadas y en atención a las recomendaciones de organismos internacionales y de autoridades sanitarias del país para priorizar acciones de detención, contención, control, retraso y reducción del impacto de este virus. Como parte de las medidas, a partir de este lunes 23 de marzo, los módulos de atención ciudadana cerrarán hasta nuevo aviso. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que la salud de la ciudadanía es prioridad en esta contingencia. Se trata de una medida extraordinaria y estamos conscientes de que esta traerá afectaciones para quienes estaban tramitando su credencial para votar con fotografía o actualizando o corrigiendo sus datos en el padrón electoral. Sin embargo, consideramos que es una medida necesaria para prevenir el contagio de la enfermedad y proteger así a los aproximadamente 60,000 ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a nuestros módulos a realizar algún trámite y para resguardar al personal del INE que labora en esos puntos de atención y contacto directo con la ciudadanía. Ante la incertidumbre generada por la llegada a México del coronavirus y el inicio de una fase de expansión en el número de casos reportados por las autoridades del sector salud, en el INE decidimos actuar con determinación, claridad y sin titubeos en el ánimo de contribuir a mitigar el peligro de contagio y a contener la expansión de la enfermedad. Al aprobar las medidas en sesión de la Junta General Ejecutiva del 17 de marzo, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que estas acciones tienen el objetivo de proteger a la ciudadanía y al personal que labora en el instituto, así como garantizar derechos político-electorales. El INE, como ustedes saben, es una institución que se debe a la sociedad, que actúa gracias a la colaboración y respaldo de la propia sociedad y que en consecuencia actúa siempre de manera permanente con una alta responsabilidad social y con una seriedad institucional que hoy tienen que reforzarse en el contexto de la contingencia sanitaria que vive nuestro país. En lo que se refiere a las elecciones locales del próximo 7 de junio en Coahuila e Hidalgo, dijo que gracias a la respuesta positiva de la ciudadanía es posible suspender el trabajo de campo durante 30 días, es decir, las visitas a las personas sorteadas para invitarlas a participar como funcionariado de casilla. El 85% de las alrededor de 8,000 casillas que tenemos pensado instalar el próximo 7 de junio en estos dos estados, tenemos ya un número de 7 o más ciudadanos para cada una de ellas que han aceptado ser funcionarios de casilla en esta primera etapa de capacitación. Eso nos permite, para salvaguardar
la salud, suspender dicho trabajo de campo en los próximos 30 días, de modo tal que pueda enfrentarse sin ningún tipo de contacto y sin poner en riesgo la adecuada conducción de los procesos electorales. Agregó que al interior del instituto se implementan medidas de carácter preventivo que minimizan el contacto físico entre personas, por lo que se cancelan todos los eventos públicos. Se reducen al mínimo las sesiones del Consejo General y de los órganos desconcentrados y se prioriza el trabajo remoto del personal desde sus domicilios. También señaló que se suspende hasta nuevo aviso el concurso público de incorporación al servicio profesional electoral y el examen previsto para designar a las presidencias de los organismos públicos locales de Michoacán y Nayarit. Por su parte, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo resaltó la experiencia institucional que permite al INE actuar en este tipo de contingencias y destacó que debe priorizarse la responsabilidad individual. También es cierto que tenemos una experiencia institucional acumulada que hay que retrotraer a las actuales circunstancias y actualizar en las actuales circunstancias, ¿no? Pero sobre todo creo que la base de cualquier atención a una pandemia de esta naturaleza está sobre la cuestión de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y respecto a la suspensión del concurso público 2019-2020 para ocupar 323 plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral, el instituto anunció la posposición de la aplicación del examen de conocimientos previsto para el sábado 28 de marzo. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional comunicó que una vez levantada la contingencia por la pandemia y cuando existan las condiciones oportunas, se reprogramarán las fechas de aplicación del examen, así como las fases y etapas posteriores. Además, dio a conocer que con independencia de la decisión que se tome sobre las nuevas fechas, la primera fase de la convocatoria, que comprende las etapas de publicación y difusión de la convocatoria, registro e inscripción de personas aspirantes y revisión curricular, ha quedado concluida, con lo cual quedan a salvo todos los derechos de quienes confirmaron su asistencia para presentar el examen de conocimientos. El jueves pasado, consejeras y consejeros del INE iniciaron la etapa de entrevistas y valoración curricular del proceso de selección y designación de la presidencia del organismo público local de Durango y de las consejeras y consejeros de los organismos públicos locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí. Un día antes, el 18 de marzo, integrantes de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales aprobaron el calendario de entrevistas y los grupos de consejeras y consejeros que entrevistan a las y los aspirantes. A través de un sorteo se determinó el primer grupo del organismo público local de Campeche, quienes fueron entrevistados el jueves 19 de marzo, así como los grupos 2 y 3 correspondientes a los aspirantes del organismo público local de Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, quienes serán entrevistados mañana martes 24 de marzo. Cabe resaltar que por las medidas implementadas por la contingencia por el virus COVID-19, las entrevistas a las y los 65 aspirantes que pasaron a esta etapa son realizadas vía remota en tiempo real. Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños. Ellos van a asistir a las sedes de las juntas ejecutivas locales, por tanto serán presenciales desde ahí, pero los consejeros que estamos integrados en los grupos, nosotros lo haremos por vía remota. Estaremos a través de un sistema de una especie de teleconferencia, digamos con todas las medidas correspondientes, a la par de que se han implementado otro conjunto de medidas sanitarias que el instituto está cuidando en el marco de la contingencia de salud que tenemos. Por otro lado, en sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, fue presentado el informe de actividades de la presidencia de la comisión, a cargo del consejero Marco Antonio Baños, del periodo del 4 de septiembre de 2019 al 3 de abril de 2020. Sobre este punto se refirió el consejero Baños. Creo que estamos en condiciones de sostener enfáticamente que tenemos un padrón que está suficientemente actualizado y que continúa siendo un instrumento que es la columna vertebral central de la confianza en la construcción de las elecciones mexicanas. Y estoy absolutamente seguro que ustedes continuarán haciendo un trabajo profesional de alta calidad para mantener al padrón electoral como uno de los instrumentos básicos de la organización de las elecciones y como una de las bases de datos más importantes para los mayores de edad de nuestro país. Creo que también hay un compromiso importante que consiste en la potencialización del uso del propio padrón electoral para los fines del Estado mexicano.
La consejera Pamela San Martín, quien, al igual que el consejero Marco Antonio Baños, finalizará su periodo de encargo el 3 de abril, destacó el trabajo realizado en la comisión. Uno de los principales objetivos que tenía la creación del IFE era precisamente tener una certeza en quién podía votar y quién no podía votar, tener un padrón confiable, y creo que es el trabajo permanente, cotidiano que se va realizando el que nos permite hoy poder tener una garantía en ese padrón respecto a quién puede votar, quién no puede votar, y que podamos realmente estar convencidos que es el principal medio de identificación, no solo porque en los hechos lo es, sino porque es la identificación más confiable que tenemos y más generalizada que podemos tener, y eso es gracias al trabajo que se ha hecho. Y creo que tenemos que mirar el trabajo de esta institución como colectivo para poder seguir avanzando, y pues yo les deseo la mayor de las suertes a todas y a todos. Las y los integrantes de la comisión reconocieron el trabajo del consejero Marco Antonio Baños y de la consejera Pamela San Martín. Además, en la comisión se aprobó el uso de las credenciales para votar con fotografía que pierden vigencia el 1 de enero de 2021 en los procesos electorales federal y locales 2020-2021, y se aprobó la modificación de la cartografía electoral de 27 municipios pertenecientes a los estados de México, Chiapas, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz. El Pleno de la Cámara de Diputados modificó el calendario para la elección de consejeras y consejeros del Consejo General del INE y al proceso para la integración del respectivo Comité Técnico de Evaluación en aras de garantizar la seguridad y la salud de quienes participan en dicho proceso ante la pandemia por el coronavirus COVID-19. El pasado 18 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación solicitó a la Junta de Coordinación Política modificar el calendario de fases establecidas y suspender la cuarta fase relativa a las entrevistas hasta que haya las condiciones necesarias para realizarlas. Cabe destacar que el 17 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación seleccionó a las y los 60 aspirantes que pasan a la siguiente fase como resultado de una evaluación a profundidad de los documentos presentados por cada aspirante, es decir, currículum, carta de motivos y ensayo original e inédito. Una vez que se hayan normalizado las actividades de la Junta de Coordinación, se comunicará al Comité Técnico de Evaluación la reanudación del proceso y, mediante acuerdo, propondrá nuevos plazos para las etapas a fin de cumplir con lo previsto en la Constitución Política. Como lo informamos en la edición pasada de Entérate, el Senado de la República envió de regreso a la Cámara de Diputados la minuta que reforma diversas leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación de daños. Una vez recibida, las y los diputados aprobaron las modificaciones a diversas leyes generales del país, entre las que se encuentran las leyes electorales. Con ello se define como violencia política en razón de género toda acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objetivo limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Las reformas describen el tipo penal de violencia política en razón de género y establecen las penas correspondientes. Además, contemplan sanciones administrativas y precisan que cuando se acredite la violencia, será el INE quien ordene que el infractor o infractora ofrezca disculpa pública para reparar el daño, con cargo a las prerrogativas en radio y televisión. Además, son el propio INE y los organismos públicos locales los encargados de promover la cultura de la no violencia e incorporar la perspectiva de género al monitoreo de transmisiones sobre precampañas y campañas en los programas de radio y televisión que difunden noticias. La presidenta de la mesa directiva, Laura Angélica Rojas, recordó que estas reformas son producto de un gran esfuerzo de consenso de la Cámara de Diputados y del compromiso que todos los grupos parlamentarios han hecho para priorizar los dictámenes de mujeres durante este mes de marzo, mes de las mujeres y de las niñas. La minuta fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Además, la Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias para establecer la elección continua de las y los legisladores federales. El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales establece que las y los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos, mientras que las y los diputados al Congreso de la Unión hasta en 4 ocasiones seguidas en los términos y condiciones que determine la ley.
Las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo podrán participar en el proceso electoral sin separarse del cargo, para lo cual deberán observar estrictamente las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de designación de consejeras y consejeros del INE, por el que emitió la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos para participar. Además, la Sala Superior consideró que el requerimiento de no haber sido postulado a un cargo de elección popular 4 años antes es correcto, pues con ello se asegura la imparcialidad en los perfiles seleccionados. Con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19, desde el 17 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspendió sus sesiones públicas, por lo que solo resuelve en sesión privada aquellos asuntos que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o el reglamento interno así lo permiten. El tribunal aclaró que seguirá trabajando en la actividad jurisdiccional y administrativa con el fin de que los procedimientos jurídicos iniciados se mantengan y den certeza a las y los mexicanos. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.